Vale, ya se está grabando a partir de ahora. Bueno, contarme, ¿qué tal todo? ¿Estáis bien o qué? Bien. ¿Bien? Bueno, muy bien. Sí, Venga, a ver, dudas que tengáis, que queráis que resolvamos. pues lo de, se llama esto, ¿Lo de de qué, la, Maite? lo del cateto y la altura. Lo del cateto y la altura. ¿Me Sí, es puedes que, concretar un poco más? pues no sé, cuando tienes que adivinar cuál es de los dos. Pero ¿te refieres a resolver triángulos? Sí, O sea, te doy un enunciado y tú tienes que dibujar un triángulo y resolverlo. claro. ¿Me puedes decir alguno en concreto que no te haya sido? Mm, vale, espera un momento. Que vayan resolviendo otras dudas. Yo lo de la sesión 2 profe, eso me cuesta más. No te oigo, Álvaro. Lo de la sesión 2 eso me ¿Sí? cuesta mucho. Lo de la sesión 2, lo de la sesión del martes. Sí, Lo de todos los ángulos que cumplan que el seno sea no sé cuánto o el coseno sea no sé cuánto. sí, eso. Vale, eso yo creo que es una de las dudas que más tenéis, ¿vale? Entonces, voy a haceros una explicación gráfica. Entonces, yo voy a dejar ahora de veros, comparto mi pantalla, pero sí que os oigo. Entonces, si tenéis alguna duda o queréis que vaya más rápido, no os entiende o lo que sea, me lo decís y paro, ¿vale? Voy a compartir Vale. mi pantalla. Vale, vamos a ver. Ahora debéis estar viendo en mi pantalla un esquema que ya os mandamos en las sesiones del lunes y del martes para ver cómo es el signo de las razones trigonométricas. ¿Lo veis, verdad? Sí. Vale, vamos a hacer, por ejemplo, de la sesión del martes, vamos a hacer el primer ejercicio de los que tenéis que hacer al final. Vamos a hacer, a ver, un segundo. Por ejemplo, vamos a hacer gráficamente cómo sería el ejercicio de haya todos los ángulos que cumplan que el seno de alfa sea menos 75. ¿Vale? Vamos a hacerlo gráficamente en este caso. Vamos a ver. Yo os dije que en la circunferencia goniométrica, que es esta circunferencia de radio 1, yo ya la tengo dibujada, pero bueno, os marco aquí que esa circunferencia tiene de radio 1, ¿vale? En la circunferencia goniométrica, los puntos de la circunferencia, las coordenadas de los puntos de la circunferencia, por ser más concreto, son las razones trigonométricas. La primera coordenada siempre es el coseno y la segunda coordenada siempre es el seno. Entonces, si me dicen que hay en los ángulos cuyo seno sea menos 0,75, esa segunda coordenada en lugar de ir hacia arriba va a ir hacia abajo. Entonces, gráficamente, yo lo que haría sería lo siguiente. Yo hago una paralela a esta línea que esté a 0,75 de distancia. Con lo cual, los ángulos que cumplen que su seno es 0,75 son ese ángulo y ese ángulo. ¿Habéis entendido lo que he hecho? Sí, Entonces, tengo dos soluciones. Por un lado, tengo esta solución, ese ángulo, porque los ángulos siempre se miden desde el sentido positivo del eje de las X en sentido antihorario. Este es el sentido positivo como se miden los ángulos. Y la otra solución es esta. Esa es la otra solución. ¿Lo veis o no? Entonces, yo ahora os puedo poner aquí que este ángulo mide 228 grados 228 grados 35 minutos y 25 segundos, y os puedo poner que este ángulo mide 311 grados 24 minutos y 35 segundos, que por cierto son las soluciones que os tienen que salir en el ejercicio del martes. Vale, ¿y esto cómo lo hacemos con la calculadora? Con la calculadora lo que hacemos es lo siguiente. Yo tengo la calculadora y pongo en la calculadora, para saber el ángulo cuyo seno mide vale menos 0,75, tengo que utilizar la función inversa del seno, eso supongo que todos lo tenemos claro, y pongo menos 0,75. Y entonces la calculadora me da este valor, y vosotros lo que tenéis que hacer es interpretar ese valor. ¿Este ángulo qué ángulo es? Este ángulo de menos 48 grados y pico es este ángulo de aquí, ese de ahí. Mirad, os lo pongo en rojo.
Este es el ángulo que me da como resultado la calculadora. Ese. Pero ese ángulo no me sirve. Lo primero, nunca damos un ángulo con signo negativo. Nunca. Entonces, para pasar este ángulo que me ha salido aquí en rojo a un ángulo positivo, pues es muy fácil. Si la calculadora me ha hecho menos 48 grados y pico, pues si yo doy una vuelta completa, voy a tener el mayor de estos dos ángulos. Es decir, yo una vez que he tecleado esto en la calculadora, a continuación hago más 360. Y este es el ángulo. El ángulo es 311 grados que me ha salido antes que cuando os lo he dibujado. Acordaos que la calculadora por defecto normalmente da los grados en sistema decimal. O sea, estos son 311 grados, 4096, pero nosotros los ángulos no los expresamos así. Los tenéis que pasar a sistema sexagesimal. Y esto se hace con esta tecla. Es simplemente apretar una tecla de la calculadora. Acordaos, grados, minutos y segundos, y los segundos los redondeamos a unidades, en este caso 34,64, 35 segundos, sin decimales, ¿vale? En muchas de vuestras calculadoras aquí pone un 0 y aquí pone otro 0, pero es grados, minutos y segundos, siempre en ese orden, ¿vale? Entonces, sacar uno de los ángulos con la calculadora es sencillo relativamente. Y ahora, ¿cómo a partir de este ángulo yo saco este ángulo de aquí? El de 228,35. Eso es lo que tenéis que tener claro porque se hace diferente dependiendo de si os dan el seno, si os dan el coseno o si os dan la tangente. En el caso del seno, vosotros tenéis que ver que los cuadrantes que están a izquierda y derecha, es decir, el tercer y cuarto cuadrante y el primer y segundo cuadrante, el valor del seno es el mismo. Arriba los dos son positivos y abajo los dos son negativos. Entonces yo, a partir de este ángulo, tengo que obtener este ángulo de aquí. ¿Cómo hago eso? Pues lo que os tenéis que dar cuenta es que este ángulo, que es el que me ha dado antes la calculadora, es ese mismo de ahí. Con lo cual, una vez que tengo este ángulo, que es el que me ha dado la calculadora, lo que tengo que hacer es ese ángulo, pero no con signo negativo, sino con signo positivo, y sumarle 180 grados para tener este ángulo completo. ¿Lo veis o no? Con lo cual, una vez que yo ya me he apuntado este ángulo, vuelvo a hacer inversa del seno de menos 0,75 y me da el ángulo de antes. Bueno, pues como es 180 más ese ángulo con signo positivo, pues hago 180 menos la respuesta anterior. Como estoy haciendo menos menos, me lo va a sumar y ya me da el otro ángulo. Lo paso a sistema sexagesimal y esta respuesta que me da la calculadora es la misma que la medida de este ángulo que he hecho antes gráficamente. Entonces, lo importante es que os deis cuenta que el seno y el coseno y la tangente no se hacen igual, ¿vale? En el caso del seno y el coseno tenéis que dar estos dos ángulos y luego a los dos ángulos añadirle, que eso siempre es igual, lo de más k por 360 grados con k perteneciente al conjunto de los números naturales. Es decir, este ángulo, el de 228 grados y pico, este que os estoy señalando aquí, su seno es menos 0,75. Pero si yo doy una vuelta completa, también. Y si le vuelvo a sumar 360, también. Y si le vuelvo a sumar 360, también. Entonces, como nos piden, escribe todos los ángulos que cumplan que su seno sea pues eso es lo que tenéis que hacer. Y en la sesión del martes lo que os explicaba detenidamente es cómo se hace para el seno, cómo se hace para el coseno y cómo se hace para la tangente. Por cierto, voy a hacerlo también, voy a repetir el ejercicio con la tangente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Está hablando alguien? Es que no os oigo. La respuesta final entonces es 228 grados y eso. No, la respuesta final son dos. La respuesta final son este ángulo más k por 360 con k perteneciente al conjunto de los números naturales y este ángulo más k por 360 con k perteneciente al conjunto de los números naturales. Son las respuestas que tienes en los ejemplos de la sesión del martes. O sea, vale. son dos ángulos y todos los que resultan al sumarle una vuelta completa a esos ángulos. Solamente hay un ángulo de respuesta solamente en la tangente, que es la que iba a hacer ahora, y por eso, como es un poco diferente del seno y del coseno, en el coseno también vais a tener dos respuestas. Por eso la hacemos, ¿vale? Vamos a hacer el último ejercicio del martes, gráficamente, que es
haya todos los ángulos que cumplan que la tangente sea menos 2,5. Yo os dije el otro día, cuando manejábamos la circunferencia goniométrica, que la tangente se medía aquí, ¿vale? Hacia arriba positiva, hacia abajo negativa. Eso es una tangente de 2,5. ¿Vale? Si yo dibujo este ángulo, en este caso, el ángulo cuya tangente es menos 2,5 es este ángulo de aquí. Ese ángulo que os dibujo ahí en verde. ¿Vale? Vamos a hacerlo con la calculadora. Si yo hago la función inversa de la tangente y le pongo menos 2,5, la calculadora me da un ángulo de menos 68 grados y pico. Ese ángulo es este de aquí. ¿Qué tengo que hacer para tener este ángulo que os he marcado aquí en verde en positivo? Pues sumarle una vuelta completa, 360 grados, y ya tengo ese ángulo. Lo paso a sistema sexagesimal y podemos comprobar que ese ángulo, ahora lo vuelvo a poner, es este ángulo de aquí. Me acerco. 291 grados, 48 minutos y 5 segundos. ¿Vale? En este caso, la tangente varía por cuadrantes alternos. Es decir, en el primer cuadrante la tangente es positiva y en el tercer cuadrante también. Y en el segundo cuadrante la tangente es negativa y en el cuarto cuadrante también. Es decir, si yo en el segundo cuadrante dibujara una tangente de menos 2,5, tendría que hacerlo así, hacia arriba. Entonces, los otros ángulos cuya tangente es menos 2,5 es, por ejemplo, este ángulo de aquí. Ese ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Pues ese ángulo es este ángulo menos 180 grados. ¿Veis que este ángulo es un ángulo llano? Pues entonces al total de este ángulo yo le resto 180 grados y ya tengo ese ángulo de ahí. Con el valor que tengo en la calculadora le resto 180 y me da que ese ángulo en sistema sexagesimal es esa cantidad. Lo compruebo y veo que son efectivamente 111 grados, 45 minutos y 5 segundos. Con lo cual, en este caso la solución es un poco más sencilla porque es simplemente dar este ángulo y en lugar de poner siempre más k por 360, pues componer solamente una vez este ángulo más k por 180, porque la tangente varía según medios giros, según semicircunferencias, más k por 180 con k perteneciente al conjunto de los números naturales, ya tendría con un solo ángulo todos los ángulos cuya tangente cumplen esa condición, que es menos 2,5 en este caso. Con lo cual, en el seno y en el coseno siempre vais a tener que dar dos ángulos y luego siempre ponerlo de más k por 360 con k perteneciente al conjunto de los números naturales, y en la tangente, si os damos la tangente, siempre vais a tener que poner un solo ángulo. ¿Vale? Y si probáis un poco con la función inversa de la calculadora, los ejemplos que tienen un poco más de dificultad o que tenéis que tener un poquito más de cuidado son cuando os damos un seno negativo y una tangente negativa, porque al hacer la función inversa os dan ángulos negativos y tenéis que tener en cuenta que no se puede dar una respuesta que sea un ángulo negativo. Por ejemplo, en el caso del coseno, aunque os demos un coseno negativo, os da el ángulo en positivo y entonces eso es más fácil para vosotros, suele ser bastante más fácil. ¿Vale? Sí. Venga, ¿alguna pregunta más? Maite, ¿ya estás? Maite se ha ido, se nos ha ido. Venga, ¿alguna pregunta más que me queráis hacer? ¿Ninguna? ¿Está todo lo demás claro? A ver, Laura y Marta, que creo que ayer me preguntabais de un ejercicio, comprobasteis que la respuesta que estaba en los ejercicios de ayer había una errata, había un resultado que estaba mal puesto. ¿Lo habéis comprobado y os da lo que os decía ayer? Sí. Vale. ¿Algo más?
De momento no. De momento no. Vale, una cosa, una aclaración. Vamos a ver, desde la semana pasada ya os dije, bueno, os debió decir vuestra tutora más bien, que tenéis que enviarme los ejercicios todas las semanas. Esta semana, como forma, digamos, de forma un poco excepcional, el lunes hicisteis un cuestionario online. Ya habéis visto que he empezado a corregir y que voy mirando el tema de los puntos y de las comas y demás. Lo que haremos en el siguiente será especificar mucho mejor cómo tenéis que ponerlo para que vosotros también os lo podáis autocorregir, por así decirlo. Y el martes sí que os pedí que me mandarais la solución de los ejercicios del martes, solamente el martes. Las del miércoles y jueves, como siempre, me las mandéis a final de semana. Pero por favor, si los ejercicios del martes, que son los que acabamos de estar haciendo, los habéis hecho, me los mandáis y así compruebo que... o sea, quiero decir, leer con atención las cosas que os ponemos. En este caso, los ejercicios del martes sí que se os pedían que los mandarais. ¿Vale? Y Marco, Dime. yo en los ejercicios que había que poner la solución, ¿Sí? los últimos los redondeé, en plan, y me salió mal. Vale, vamos a ver. Como le he dicho ya a algunos de tus compañeros, a mí me llegan las respuestas vuestras, no me llega solamente si habéis acertado o no. Entonces yo luego las comprobaré, pero te tienes que acordar que en clase siempre hemos dicho que tenéis que redondear a la tercera cifra decimal que da la calculadora, y eso significa que te tienes que fijar en la cuarta y poner un número con 3 cifras decimales. Entonces, intentar prestar atención a esas cosas y acordaos, porque además es que en trigonometría, por ejemplo, es que es fundamental, porque si no te van a dar errores muy grandes. Entonces, no pasa nada porque yo lo voy a comprobar, pero intentar hacerlo así, ¿vale? Vale. Más cosas. los del lunes te los mandamos. Los del lunes ya me los habéis mandado, ¿no? Las respuestas. Ah, pero digo con el proceso y eso. Bueno, sí, pero me lo mandáis cuando mandéis todos los de la semana. Vale, solo pide los del martes. Eso es. Vale, los del martes los pedía por separado para ver si lo habéis entendido bien o no, porque la verdad es que esas dos sesiones pues las preparé bastante para ver si quedaba lo más claro posible, pero bueno, no, así veo que sigue habiendo dudas, no pasa nada, porque es una de las cosas que os suele costar un poco más en trigonometría. Pero bueno, eso sí, mandármelos, bueno, ya me los tenéis que haber mandado porque ahora ya los hemos hecho, pero bueno, y el resto pues me lo mandáis todos a final de semana y ya está, ¿vale? Para la semana que viene vamos a empezar con un tema nuevo y es posible que hagamos alguna especie de cuestionario similar al final de semana. Porque supongo que a partir del jueves pues empezarán las vacaciones de Semana Santa y ya estaremos sin vernos unos días. Entonces, bueno, pues intentar hacer las cosas al día y sobre todo, ya os dije ayer que íbamos a poner así como de continuo clases de repaso los lunes y los jueves. El lunes de la semana que viene volvemos a quedar. Las dudas que tengáis para el lunes de la semana que viene serán las que os hayan salido pues durante esta semana, y el jueves de la semana que viene, que es justo cuando empezarían las vacaciones, pero el jueves todavía hay clase, pues también volvemos a quedar. Si queréis, quedamos siempre a esta hora, que además coincide con vuestra hora de clase, a las 9:15, de 9:15 a pues eso, a 10 menos cuarto, 10 o cuando lo que tardemos, y así pues vamos resolviendo las dudas que tengáis, ¿vale? Vale. Pues... Y Vale. Dime. otra cosa, profe. La Dime. sesión 2, ¿en qué parte del libro sale? Que yo no la he encontrado. Es que no está en el libro. Ah, Es que vale. no está en el libro. Pero es una cosa muy importante para las matemáticas de bachillerato y por eso lo vemos siempre este año. Es como, igual que cuando veíamos lo de las regiones del plan, nos decía, esto tener cuidado porque esto no sale en el libro y lo tenéis que tomar por apuntes. Bueno, Vale, pues esta es igual, no sale en el libro. Sale un poco de pasada y sale como poco en profundidad con el tema de los ángulos de de 90 a 360 grados, pero bueno, yo creo que con las sesiones del otro día está mucho más claro. Maite, ¿ya tienes por ahí la duda esa? Sí, a ver, es el 16 de la No te oímos bien. 36. 16 de la página. El 16, 136. Página 136, ejercicio 16. Bastante. No se oye. Te lo he puesto en el chat. ¿Es eso? Maite, pon un sí o un no, que es que no te oímos, anda. Sí. Sí, vale.
Página 136. A ver, espera un momento, que comparto mi pantalla. Va esto un poco lento. ¿En qué sesión estaba? ¿Maite? A. No, El A. pero ¿en qué? Espera, Ah, espera. Ya está. ahora se me oye. Ahora sí. Ah, vale. ¿136? ¿El 16A? Sí. Que me lié. Vale, este yo diría que lo vimos el otro día, pero bueno. Vale, vamos a ver. Espera un segundo. Vale. Venga, este. Bueno, este es un ejercicio típico de teorema de la altura y teorema del cateto, en el cual lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para ya el resto de las medidas, basándonos en estas dos, ¿vale? A lo mejor algunos lo que haréis de manera inmediata es hallar cuánto mide la distancia desde B hasta C, la hipotenusa completa, porque tenéis los dos catetos. Bueno, eso lo podréis hacer en todo caso para comprobar, pero no podéis hacerlo como proceso porque se os pide que lo hagáis sin el teorema, sin utilizar Pitágoras. Entonces, lo que tenéis que hacer en este caso es elegir qué dos de las tres incógnitas que tenéis, H, N y M, con qué dos de esas incógnitas tenéis que plantear un sistema de ecuaciones, ¿vale? Si lo pensáis un poco, si yo utilizo el teorema de la altura, tendría que poner que h al cuadrado es igual a n por m. Ahí voy a tener tres incógnitas, mala solución. ¿Qué voy a tener que hacer? Aplicar el teorema del cateto respecto de este vértice y por otro lado el teorema del cateto respecto de este vértice, porque de esa manera solamente voy a tener como incógnitas de momento la m y la n, con lo cual las ecuaciones que tenéis que escribir es que teorema del cateto respecto del vértice C, 15 al cuadrado es igual a n, que es este segmento de aquí, por el segmento total, es decir, por n más m. Y por otro lado, Y lo mismo con el 20. eso, 26 al cuadrado. Bueno, lo mismo exactamente no. Cuidado, 26 al cuadrado es igual
a M, en este caso, porque es la Vale. proyección sobre la hipotenusa de este cateto por N más M. M. ¿Vale? Perdonad la letra, pero es que escribir en el programa este de la pizarra con el ratón se da un poco mal. Y se trata de resolver este sistema. Si quieres, Maite, intenta resolverlo mirándote como pues, los enlaces que hemos puesto de sistemas. Mira, por ejemplo, hace unos días os mandamos esto. Cómo resolver un sistema no lineal. Un recordatorio. Bueno, en este caso era de razones trigonométricas, pero se hace básicamente igual. Entonces, si quieres, intenta resolverlo. Y si en algún momento te atascas o no sabes seguir, pues lo más fácil es que me mandes una foto por correo, porque yo sobre la misma foto te puedo dibujar en el móvil y te la devuelvo y te ayuda a seguir. ¿Vale? Pero ese es el sistema que tenéis que plantear en este caso. Ah, correcto. Y una vez que ya tengas N y M, pues entonces lo último que tendrías que hacer es decir H al cuadrado es igual a N por M, es decir, teorema de la altura. Esta es la altura y por lo tanto H es la raíz cuadrada de N por M. Pero como en este paso ya vas a saber con anterioridad cuánto valen N y M, pues ese paso ya se hace con la calculadora, es un paso muy fácil. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna más? Bueno, eso es que las cosas van bien, porque si no tenéis dudas es que las cosas no van mal. Pues bueno, chicos, pues si no tenéis más dudas lo dejamos aquí. Yo el lunes de la semana que viene lo haré igual, a las 9:15 me conecto y las dudas que haya las vamos resolviendo, ¿vale? Y en cualquier caso, no hace falta que esperéis hasta el lunes. Si me las mandáis por correo, yo os intentaré contestar y bueno, pues lo que os pueda contestar por correo lo haré. Una cosa que sí que podéis hacer es que, como yo no tengo un grupo con todas vuestras direcciones de correo, porque a mí no me las han dado, cuando os conteste alguna duda, pues si me hacéis un favor, hacéis una captura de pantalla o lo que sea, lo ponéis en el grupo de WhatsApp que tenéis y así pues os llega a todos, por si alguien más tiene la duda o por si a alguien más le sirve de aclaración. ¿Vale? Vale. ¿Nada más entonces? No. Bueno, chicos, pues nada, espero que sigáis todos muy bien y nada, cuidaos mucho y a ver si nos vemos lo antes posible. ¿Vale? Vale. Venga, Venga. un saludo a todos, hasta luego. Adiós. Adiós.